Bueno, ¿me escuchan bien todos allí? Sí, señor. Bueno, buenos días. Vamos a iniciar entonces hoy con el tema de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y de la Salud, que es la CIF, y hablar un poco acerca de lo que tiene que ver con el manejo de la CIE 10, que es algo que ustedes pues van desarrollando en sus prácticas y que con el paso del tiempo lo van fortaleciendo con los casos clínicos y con todo aquello que ustedes tengan acercamiento desde el área de intervención fonoaudiológica. Entonces vamos a ver primero con el tema de la CIE. Listo. Entonces tenemos primero la CIE, que es la Clasificación Internacional de las Enfermedades, que es un componente de códigos que se utilizan en todo el mundo. Lo que vamos a hablar hoy acerca de la CIE y acerca de la CIF es que son sistemas de codificación universal, los cuales pues se adoptan a nivel nacional en nuestro sistema de salud con el fin de presentar una codificación que permita un manejo, como lo estaba diciendo, universal y que en todos los contextos pues se pueda tener en cuenta y se sepa de qué se está tratando o se está haciendo. Recuerden que nuestra disciplina es a nivel nacional una carrera de la salud la cual va fortaleciéndose y se ha fortalecido inmensamente y a través de este sistema de codificación pues nos permite hacer un manejo adecuado porque primero pues nos lo exige la ley, lo exige el sistema de salud y también nosotros con esto pues tenemos claro al momento de realizar el tema de las evaluaciones y así poner los diagnósticos indicados y adecuados. Hay algo que tener en cuenta en lo que respecta con el manejo de los códigos y es que dependiendo de la necesidad, dependiendo de lo que esté evidente, pues lo vamos a plasmar o lo vamos a utilizar, ¿vale? Entonces, el tema, el uso de la CIE, recuerden que actualmente pues estamos con la 10ª versión, pero pues ya está entrando la 11ª versión que todavía no se ha publicado, digamos, de una manera una manera pues tan formal porque pues está en proceso de aprobación para el año 2022. Pero pues sí logramos ver algunos códigos que se están utilizando y que están haciéndose uso pues de manera nueva pues ahora con el tema del COVID y otros elementos que van saliendo con el tiempo. Entonces está en proceso de actualización. Entonces dentro del uso de la CIE, primero es una codificación de diagnósticos y selección de la causa básica de función o afección principal en el caso de morbilidad. Entonces, con esto se permite tener los certificados de defunción, registros diarios de consulta, resúmenes de egreso, encuestas, registros de morbilidad. Esto con el fin de llevar un control de aquellos elementos que van cambiando y así van cambiando los códigos al momento que los vayamos a plasmar o utilizar. Tenemos unas variables sociodemográficas y esto ingresa a bases de datos de mortalidad y morbilidad. Es importante por eso el registro de los códigos de la codificación, porque eso permite llevar un conteo y así poder determinar cuáles son los diagnósticos que están prominentes, son los que están más expuestos en este caso. Entonces, dentro de sus aplicaciones, se aplican en situación de salud, comportamiento de enfermedades y causas de defunción, motivos de atención, evaluación de la atención, costos de la atención de acuerdo pues a las codificaciones que presente, la investigación clínica, apoyo a la gestión hospitalaria y planeación de los servicios. Es importante tener en cuenta que de acuerdo a los códigos que vamos a manejar nosotros con la CIE 10, es importante manejarlos de una manera adecuada y oportuna. ¿Por qué? Porque esto es un control que se lleva dentro del sistema de salud y lo exige la normatividad al momento de nosotros realizar nuestras prácticas de acuerdo al lugar en el que estemos y además de eso, cuando salgamos a trabajar o a elaborar, pues inmediatamente nos lo van a exigir dentro del sistema de salud. Entonces, dentro de la CIF vemos que el volumen 1 contiene la clasificación principal, la de morfología de tumores y listas cortas. Luego en el volumen 2 provee la orientación de los usuarios de la CIE a instrucciones para su codificación y el volumen 3 que es el índice alfabético. Entonces miren todo lo que compone la CIE.
Dentro de esto vamos a ver afección o códigos principales. Entonces se define como la afección diagnóstica al final del proceso de atención de salud, como la causante primaria de la necesidad de tratamiento o investigación. Esperen un momento que creo que no, yo cambié aquí la pantalla, pero creo que todavía no les sale a ustedes. Voy a dejar de compartir un momentico y ya vuelvo y retomo. Profe Melanie, ¿me hace un favor? ¿Será que usted me puede hacer el inmenso favor de compartir? Sí, señor, no hay problema. Sí, mejor. Es que estoy teniendo problemas con el equipo, entonces, para que usted me haga el favor y me lo pueda compartir. Vale. Creo que ya voy a hacer la presentación, no. Eso, profe, lo adelantas, porfa. Bueno, ahí la que sigue. Ajá, la que sigue. Entonces, dentro de la estructura de la silla, entonces tenemos pues el primer capítulo, son 21 capítulos con sus subgrupos y está identificado por una letra. Entonces tenemos, excepto la D y la H, que son los capítulos 2 y 3 en este capítulo 1, y tenemos la 7 y 8, que es la H. La letra U se utiliza para temas de investigación. Entonces, en la codificación de fonoaudiología en Colombia, porfa, ¿la cambias? Siguiente. Entonces, bueno, primero pues se viene elaborando desde hace más de 10 años. La CIE 11, que es la que va a entrar en vigencia, pues se presentó en la Asamblea Mundial de la Salud en el año 2019. Es completamente electrónica, ahora se va a manejar de una manera pues mucho más fácil de utilizar y refleja progresos en el tema pues de la salud, de medicina y avances en la comprensión científica, que es la nueva versión que va a salir. Pues resulta que ahora con el tema del COVID-19, pues vamos a ver, síguela porfa, vamos a ver que existen nuevos elementos y aparte de esto, pues sumado a otros, como son trastornos por uso de sustancias, el tema de transexualidad que pues ha venido con un auge muy grande, la enfermedad de transmisión sexual y trastornos por videojuegos. O sea, son cosas que van ingresando nuevas en la codificación porque la CIE 10 pues se ha venido trabajando durante un buen tiempo y ya con esta pues el tema es que se realice una actualización. Porfa, la siguiente. Bueno, antes de hablar de la CIF, entonces es importante que en el tema de la CIE 10 hay que tener en cuenta algo y es el manejo que estamos haciendo de ella o el manejo que se hace con respecto a las codificaciones. Entonces es importante tener en cuenta, primero, tener en cuenta el diagnóstico de base
y ese diagnóstico de base, qué características presenta para poder nosotros determinar si vamos a hacer codificación, uso de codificación o no, con la CIF de acuerdo a los diagnósticos que manejamos nosotros. Entonces es importante tenerlo en cuenta y eso lo manejan con los docentes de práctica, por lo menos en el caso de un síndrome de Down. Entonces, si tenemos síndrome de Down, no podemos utilizar los F800 porque el síndrome de Down ya viene acompañado de un trastorno dentro de los cuales está incluido el lenguaje, ¿vale? Pero sí podemos hacer uso de disfagia, del diagnóstico de disfagia, porque no todos los síndromes de Down van a presentar un trastorno de la deglución. Entonces, cuando el trastorno o la afectación de base no viene acompañada de unas características de fonoaudiología, lo podemos poner, pero si viene acompañado de unas características que están dentro de la codificación que nosotros vamos a hacer dentro de los diagnósticos en fonoaudiología, pues no se van a aplicar. Entonces, es importante también tener en cuenta el diagnóstico de base para que con esto nosotros los tengamos en cuenta y así poder usar o hacer buen uso de la CIE. Recuerden que es un tema de codificación y este va conectado con la CIF, que es lo que les voy a hablar de manera más profunda. Entonces, en la CIF es cuando ya después de tener el código, después de haber codificado con el diagnóstico, nos vamos a ir a la CIF para ver cuáles son las características que presentan esas personas y con base en eso, pues lo vamos también a realizar aquí en codificación. Es importante tener en cuenta que es una clasificación universal, igual que en la CIE, y maneja el lenguaje estandarizado para describir la salud y las dimensiones relacionadas con ella. Dentro de la CIF tenemos las funciones y estructuras corporales, que es lo más evidente, lo primero que nosotros tenemos en cuenta, y de ahí en adelante empezamos a mirar o a observar cuáles son el tema, cómo estamos en el tema de actividad y participación, cómo estamos en factores personales y cómo estamos en factores ambientales. Y es cuando vamos a mirar o vamos a determinar qué tipo de barreras presentan esas personas. Entonces, más adelante, porfa, dentro de los objetivos que tiene la CIF, tenemos proporcionar una base científica para la comprensión y el estudio de la salud y los estados relacionados con ella, los resultados y los determinantes. Establecer un lenguaje común para describir la salud y los estados relacionados. Permitir la comparación de datos, cómo estamos antes y después, o cómo están los datos con otras personas. Proporcionar un esquema de codificación sistematizado para ser aplicado en los sistemas de información sanitaria. Es importante tener en cuenta que nosotros al momento de utilizar la CIF hacemos parte de un sistema donde debemos ingresar toda esa información para poder establecer realmente el perfil de funcionalidad de esa persona. Al hacer uso adecuado de la CIF, podemos certificarnos para poder certificar a personas con discapacidad. Entonces, si tenemos clara la CIF, podemos decir, esta persona tiene discapacidad, podemos hacer la certificación y pues de acuerdo pues a lo que se maneje con el sistema de salud, y teniendo esa base de la CIF, ya yo puedo determinar, mire, esta persona presenta discapacidad porque presenta estas características. Entonces se las voy a mostrar. Porfa, la siguiente. Entonces tenemos la estadística, encuestas y estudios de población o sistemas de manejo de información. Con el uso de la CIF trabajamos también en investigación con el fin de medir resultados, calidad de vida, factores ambientales. También trabajamos la clínica con la CIF en la valoración de necesidades para homogeneizar tratamientos con condiciones específicas de salud en la rehabilitación de los pacientes y evaluación de resultados. También es importante para trabajar la política social. Con la CIF podemos trabajar todo el tema de políticas públicas para hacer planificación de sistemas en la seguridad social, sistemas de compensación y para diseñar e implementar estas políticas. Con la CIF podemos evidenciar no solamente a la persona directamente, digamos, en su cuerpo, sino cómo está su contexto. Y así podemos nosotros hacer una amplia mirada de cómo se encuentran estas personas en su situación de discapacidad. ¿Por qué es importante esto? Porque no todas las personas con discapacidad son iguales. No todas las personas con discapacidad están en las mismas condiciones. No todos van a tener las mismas oportunidades o van a tener los mismos facilitadores o las barreras.
Por eso la CIF me permite determinar esa persona básicamente cómo se encuentra o cómo está. En la educación, que es para el diseño del currículum y para aumentar la toma de conciencia de la sociedad y para poner en marcha actividades sociales. Con este tema de la CIF es que yo puedo mirar, bueno, vamos a ver estas personas cómo se encuentran y con base en esto nosotros podemos entrar a trabajar en educación para la salud. Dentro del tema de la CIF vamos a ver deficiencias, discapacidades y minusvalías. Dentro de las deficiencias tenemos todas aquellas afectaciones en las funciones y en las estructuras que me conllevan a qué? A presentar, en este caso, deficiencias intelectuales, psicológicas, de lenguaje, en el órgano de la audición, en el órgano de la visión, musculoesqueléticas, sensitivas y otras. Dentro de las discapacidades podemos encontrar trastornos en la conducta, en la comunicación, en el cuidado personal, en la locomoción, en la motricidad, disposición del cuerpo, destreza y aptitudes. Y ya lo que tiene que ver con el tema de las minusvalías es la orientación, la independencia, la movilidad ocupacional, la integración social o mejor inclusión social, la autosuficiencia económica y entre otras. Entonces vamos a ver acá, porfa sigue, vamos a ver algunos grados de discapacidad que podemos determinar nosotros a través de otro instrumento que también nace de la CIE, de la CIE y de la CIF, que es el JUDAS. Pero bueno, vamos a hablar primero de eso, que son los grados de discapacidad. Cuando hablamos de grado 1, es discapacidad nula. La calificación va a ser de 0. Y es lo que vamos a ver ahora dentro del tema de las calificaciones en la CIF. Vamos a ver una discapacidad leve, que sería grado 2, y le corresponde un porcentaje entre un 1% y un 25%. Dentro del grado 3, que es una discapacidad moderada, le corresponde un porcentaje entre el 25 y el 49%. En el grado 4, una discapacidad grave, que le corresponde un porcentaje entre el 50 y 70%. Y tenemos el grado 5, que es una discapacidad muy grave, que se asigna un porcentaje entre el 75 y el 100%. En estas ya es cuando el grado de conciencia de la persona es muy baja y por lo tanto ya el tema de la intervención pues va a ser un poco, va a variar, va a cambiar, va a ser más complejo. Porfa, sigue. La otra. Entonces, vamos a ver unas normas que debemos tener en cuenta con la CIF. Con la CIF son muchos códigos. Dentro de estos códigos, pues no podemos aprender los códigos de memoria, ¿sí? Porque si aprendemos los códigos de memoria, pues son muchísimos, entonces no es necesario aprendérselos de memoria. Las personas deben ser evaluadas de manera integral por un equipo interdisciplinario para establecer el perfil de funcionamiento. ¿Por qué se los estoy poniendo acá en mayúscula? Porque es importante que quede muy claro esto, ¿vale? Lo ideal en el momento del uso de la CIF es que no solamente quede con lo que yo establecí o con lo que yo revisé, sino también con lo que otros profesionales hicieron para poder establecer el perfil de funcionamiento de una persona. Si no tenemos la certeza o no es de nuestra disciplina, pues no se va a clasificar. Siempre debe ser con base en las competencias que se manejen en fonoaudiología. Y con la CIF, pues no vamos a hacer un diagnóstico. ¿Por qué? Porque los diagnósticos se hacen es con la CIE. Ya hicimos un diagnóstico con la CIE y recuerden también que en fonoaudiología hacemos diagnósticos descriptivos, ¿sí? Entonces, voy a poner un ejemplo. El diagnóstico de disfagia R13. Entonces vamos a encontrar disfagia R13. No te van a hablar de nada más. Solamente me va a decir disfagia o trastorno de la deglución R13, ¿sí? Pero nosotros lo hacemos de una manera más amplia y descriptiva. ¿Por qué? Porque la disfagia, vamos a decir entonces, ¿cuál es el tipo de disfagia? ¿Dónde está la localización de la disfagia y cuál es el origen de la disfagia? ¿Sí? Teniendo claro el origen, la localización y el tipo o el grado de disfagia, yo lo hago descriptivo. Entonces vamos a tener una disfagia, ¿pero dónde? Ah, pues es una disfagia orofaringea. ¿Y de dónde proviene? Pues de origen neurológico, ¿sí? ¿En qué grado? En grado severo. Eso es un diagnóstico descriptivo, ¿vale? No es pasar la historia clínica al diagnóstico, porque ¿para qué lo vamos a hacer? Es poner algo descriptivo de qué presenta, en qué grado, cuál es el origen y cuál es la localización. Y ya teniendo esto, ahora sí, bueno, esa persona tiene disfagia,
Vámonos a la CIF a ver qué características podemos encontrar en la DIFAGI. En la CIF es importante, no, porfa, para la CIF sigue la otra, no evaluar lo que no se va a intervenir. Es importante tenerlo en cuenta. Y no intervenir lo que no se ha evaluado. Porfa, cambia la presentación a la siguiente. Espérate. Devuélvete a la anterior, porfa, mi profe. Esto, entonces, no evaluar lo que no se va a intervenir y no intervenir lo que no se ha evaluado. ¿Sí? Eso es una regla de oro para todos. Si usted no va a intervenir algo, pues ¿cómo lo va a evaluar? ¿Vale? Todo lo que nosotros vayamos a evaluar es porque al final lo vamos a intervenir, así sea que dentro de la evaluación descartemos. Entonces, mire, no, yo evalué y aquí no hay que intervenir porque no hay afectación. En lo que se presente la afectación desde nuestra área es lo que vamos a intervenir. Pero siempre, antes de intervenir hay que evaluar. Es importante. A veces nos saltamos ese gran paso y vamos haciendo intervenciones por montón sin tener una evaluación clara. Entonces, la CIE y la CIF constituyen el núcleo central de la familia de las clasificaciones. Vamos a ver que con el tiempo, desde el año 1893, se empezó a clasificar las causas de muerte. Luego nace la CIE en el año 1946, la CIE en su primera versión. Miren cómo ya vamos hacia la 11ª versión, que con el paso del tiempo desde el año 1946, pues se ha venido fortaleciendo porque han salido enfermedades nuevas o se han descubierto nuevas enfermedades y también se han codificado enfermedades que de pronto anteriormente no estaban codificadas. Y todavía tenemos síndromes que son huérfanos, que no están en la CIE, y tenemos síndromes extra huérfanos que aún mucho menos están dentro de esta codificación. Luego, en el año 1980 ya se tuvo en cuenta el tema de discapacidad para hacer una clasificación, pero la clasificación se hizo como consecuencia de enfermedades. Se tenía la discapacidad como una enfermedad, hasta que en el año 2001, hace 20 años, nace la CIF, que continúa con esta versión, ¿sí? Nace la CIF dentro del tema de clasificación del funcionamiento humano desde la salud. ¿Por qué? Porque lo ideal es mirar la enfermedad desde la salud, no ver la enfermedad desde la enfermedad, ¿vale? Bueno, porfa, la siguiente. Entonces, la CIF pues, ha pasado de ser una clasificación de consecuencias de enfermedades a una clasificación de componentes de la salud, que eso se lo voy a mostrar ahora. Dentro de la CIF no vamos a ver nada de patologías, no vamos a ver nada de alteraciones. Dentro de la CIF vamos a ver son todos los procesos que debemos realizar y ya después es que hacemos el tema de la calificación. Entonces, la CIF proporciona una descripción de situaciones relacionadas con funcionamiento humano y sus restricciones y sirve como marco de referencia para organizar toda esta información de una manera pues significativa y que se pueda hacer, se puede interrelacionar de manera fácil. Vamos a seguir a la siguiente, por favor. Entonces, dentro del contexto de la salud, tenemos las funciones corporales, que son funciones fisiológicas de los sistemas corporales que incluyen las funciones psicológicas. Sí, todas las funciones corporales. Tenemos las estructuras corporales que son directamente relacionadas con las funciones y son aquellas partes anatómicas del cuerpo como los órganos, las extremidades y todos sus componentes. Cuando existen afectaciones o dificultades tanto en las funciones como en las estructuras, vamos a hablar de deficiencias, ¿sí? Como una desviación significativa o una pérdida. Siempre y cuando haya alteración o trastorno en una función corporal o en una estructura corporal, vamos a hablar siempre de deficiencias, ¿vale? Esa es una manera de manejarlo de manera universal. Luego tenemos las actividades o la actividad, que es la realización de una tarea o acción por parte de un individuo. Esas serían las actividades. Porfa, la siguiente. De las actividades viene la participación,
que es el acto de involucrarse en una situación vital. Estos dos también van muy unidos, actividades y participación. Cuando las actividades están afectadas o alteradas, cuando hay dificultades, vamos a hablar de limitaciones, ¿sí? Limitaciones en la actividad que un individuo puede tener en el desempeño o la realización de actividades. Entonces son limitaciones. Cuando la participación se ve afectada, vamos a hablar de restricciones. Vamos a tener restricciones en la participación y son aquellos problemas que tiene un individuo al involucrarse en situaciones vitales, al momento de estar en algún tipo de contexto donde se quiera relacionar y va a tener dificultades para ello. Entonces, vamos a ver restricciones en la participación. Tengo discapacidad desde la parte física y motora, no me puedo desplazar, me restringo en ir a un paseo, entonces voy a tener una restricción en una participación, ¿sí? Y tenemos los factores ambientales que constituyen el ambiente físico, social y actitudinal en que las personas viven y conducen sus vidas. Esos factores ambientales se relacionan con el contexto. Y en el contexto vamos a ver cómo a nivel físico, social y actitudinal las personas se pueden relacionar o no. Vamos a seguir en la siguiente, por favor. Entonces vamos a ver actividad, lo que una persona sería capaz de hacer en un entorno facilitador. O sea, son aquellas capacidades que realizan las personas. Y la participación, lo que una persona hace en su entorno actual o entorno real, y es el desempeño que realiza en ese entorno o en ese contexto. Vamos ahora a ver, tener en cuenta primero entonces los calificadores para para empezar a trabajar en la CIF. Dentro de la CIF tenemos unos calificadores y en este caso es un sistema alfanumérico, o sea, trabajamos con letras y con números. Tenemos el primer calificador que es B para funciones corporales y en las funciones corporales solo vamos a tener un calificador en la CIF. Tenemos S para estructuras corporales hasta 3 calificadores. Vamos a ver estructuras, 3 calificadores. Tenemos D para actividad y participación hasta 5 calificadores. En este caso les voy a enseñar los 4 básicos calificadores y ahí el quinto surge dependiendo del contexto en el que se encuentre también. Y la E, que es para factores contextuales y utilizaríamos un solo calificador. Entonces, porfa, la siguiente. Es importante. Hago una pregunta. ¿Todos tienen la CIF? ¿La tienen a la mano? Si no la tienen a la mano, porfa, búsquenla, porque la idea es tener la CIF con nosotros para poder manejarla de una manera adecuada. ¿La tienen por ahí, chicos? Chicos, contéstenle al profe. ¿Están ahí? Porque Profe necesito Juan Carlos, saber buenos días. que tengan la CIF. Marta Hola, Lucía profe. Bermúdez, ¿Qué va, mi profe? ¿Cómo va? ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Profe Juan Carlos, los estudiantes de tercero, los estudiantes de cuarto Sí, y de señora. quinto deben tener la CIF porque de quinto las de tercero la estamos dando. Pero yo necesito preguntarte si puedo hacerte una pregunta ahorita o la dejo para más tarde. Hágale, profe, de una vez, de una vez. Ah, bueno. Mira, Claro. es que yo tengo la mano levantadita desde que hablaste de la CIE en el síndrome de Down. Es simplemente que quisiera que hicieras un poquito de claridad ahí. Con respecto a el síndrome de Down, en la CIE tiene unas características. Dentro de esas características, no la tengo aquí a la mano, no te puedo decir eso, pero dentro de esas características dice que traen trastornos en el desarrollo del lenguaje, problemas de habla, alteraciones, vamos a hablar solo de fonoaudiología, alteraciones motrices en sus órganos fonoarticuladores, por decirte eso. Sí. Pero no trae que tienen disfagia. Entonces, yo no puedo dar yo doy el diagnóstico de CIE, pero no puedo dar un diagnóstico de F800 o algo así, porque eso ya está implícito, claro, ya está en incluido. el síndrome de Down, ¿verdad? Ya está incluido, sí, exactamente. Ok, eso quedó, esa es como la claridad que quería que hicieran. Ya está, Entonces, ya como está incluido, no vamos a ponerle igual F, que el trastorno es que básicamente, cognitivo. ajá, claro,
El F800 se utiliza cuando es un trastorno de carácter funcional. Si tenemos un síndrome de Down, viene acompañado de estas características. Entonces, no vamos a utilizar el F800 porque ya viene incluido dentro del síndrome de Down. Pero sí es importante hacer la descripción o el diagnóstico descriptivo de ese trastorno del lenguaje que presente esa persona. Porque hay que tener en cuenta, chicos, si es que hablar de una afectación, un trastorno, una alteración del lenguaje es muy amplio. Cada cual tiene unas características y es importante definir las características de esa persona con síndrome de Down, por poner el ejemplo, ¿sí? Entonces, hacer el diagnóstico descriptivo es importantísimo. Sí, mi profe. Y para ahora, eso nos ayuda mucho la CIF. Claro, entonces, con la CIF es que yo también miro, bueno, vamos a ver este síndrome de Down, cómo está en estructuras, en funciones, cómo están sus actividades y cómo está su participación. Entonces es importante eso, que dentro de la CIE vamos a codificar es aquellos que no estén incluidos dentro de ese trastorno. ¿Sí? Por lo menos lo que yo le estaba hablando de la disfagia. No van a presentar, las personas que tienen síndrome de Down van a presentar trastornos en la motricidad, pero no necesariamente van a tener una disfagia. Hay muchos que son funcionales al momento de comer, ¿sí? Entonces hay que determinar, ¿será que tiene disfagia o no? El tipo de disfagia, la localización, el origen, es importante todo eso. Igual con la audición. O también, por ejemplo, los trastornos auditivos. No está incluido dentro del síndrome de Down que los niños tengan como característica un problema auditivo. Entonces, si lo presenta, ese sí lo describiría aparte. Exactamente, claro que sí. Ok, profe, muchas gracias. Otra Ya como es gracias, profe. Otra como es la parálisis cerebral. En la parálisis cerebral o en el IMOC, vamos a ver cómo nosotros, dentro de lo que evaluamos, claro, y dentro de las características de esa parálisis cerebral, vamos a ver que existe una disartria, ¿sí? Entonces, tenemos el diagnóstico parálisis cerebral, pero no propiamente en la parálisis cerebral, todos van a presentar el mismo tipo de trastorno de la deglución. Entonces, también todo debe ser de manera descriptiva. Gracias, profe. Con gusto, mi profe. Bueno, entonces vamos a mirar, vamos a continuar y recuerden todos con su CIF en la mano. Vamos a ver cómo dentro de lo que manejamos, les voy a dar un ejemplo, dentro del sistema alfanumérico que estamos hablando, ¿sí? Entonces, les estaba diciendo que dentro de los calificadores tenemos para funciones corporales B, funciones. Yo siempre pongo este ejemplo, tartamudeo. Vamos a la CIF y vamos a buscar el componente B, capítulo 3, y vamos a buscar el 300, o sea, B3300. Vamos a ubicarlo y al momento de ubicarlo no vamos a encontrar como tal el tartamudeo. No vamos a encontrar patologías. Vamos a encontrar es fluidez del habla, ¿sí? Entonces, el capítulo número 3 hace parte del capítulo de, en este caso de funciones del habla y de la voz. Si nos ubicamos más específicamente B3300, porque debemos ser lo más específicos posible, o sea, lo que más se desglose dentro de la CIF. No podemos quedarnos en B330. Si nos quedamos en B330 lo estamos haciendo mal. ¿Por qué? Porque tenemos que irnos hacia hacia lo que más esté desglosado. En este caso, B3300, fluidez verbal. Entonces vamos a ver, o fluidez del habla. Vamos a ver cómo esa fluidez del habla se encuentra alterada y ahí es cuando nosotros más adelante vamos a hacer la puntuación. Por ahora tenemos solamente ubicado el componente, que son las funciones, el capítulo número 3, que son funciones del habla y de la voz, y de ahí para allá, pues lo que me esté mostrando este sistema de codificación, y eso es lo que nosotros vamos a empezar a determinar. ¿Vale? ¿Todos están conmigo allí? Es importante que les quede claro eso. No se queden solamente en B330.
tiene que mirar más allá qué es lo que se despliega de allí, y con base en eso, entonces yo empiezo a hacer el manejo de la calificación. No me puedo quedar arriba, no, profe, es que igual presenta un trastorno del habla. Pues sí, pero es que es muy amplio. Entonces es importante tenerlo en cuenta para poder hacer bien el tema de la puntuación. Bueno, vamos con la otra, profe. Vamos a ver entonces dentro de los niveles de la CIF, qué es lo que les estoy comentando a ustedes. El primer nivel, que es el nombre del capítulo. El segundo nivel, que es el código de tres dígitos. El de tercer nivel, que es código de 4 dígitos. Y hay de cuarto nivel, que hay códigos de 5 dígitos. Entonces tenemos que mirar a ver hasta qué nivel encontramos nosotros o se evidencia dentro de la CIF. Hasta cuántos dígitos vamos a encontrar. Como por lo menos en el anterior, que tenemos 1, 2, 3, 4 dígitos, ¿sí? Si hay 4 dígitos, lo tenemos de tercer nivel. Entonces, importante tener en cuenta eso al momento de utilizar la CIF. Bueno, vamos a la siguiente, porfa. Entonces, vamos a ver cómo al momento de nosotros utilizar la CIF, dentro de la composición de esta codificación, vamos a poner el componente. Entonces, el componente yo les había dicho, pueden ser B para funciones corporales, S para estructuras corporales, D para actividad y participación y E para factores contextuales. Entonces vamos a poner en el componente la letra que corresponda, si es una B, si es una D, si es una E o una S, ¿sí? Y con base en esto, entonces ya nosotros, bueno, vamos a empezar a poner, de acuerdo al componente, si es de B, es de funciones, si es S, son estructuras. Y luego nos vamos al capítulo. Entonces, los capítulos que manejamos nosotros en fonoaudiología, funciones mentales, que en este caso pues vamos a encontrar ahí todas las funciones del lenguaje, lenguaje comprensivo, lenguaje expresivo. Vamos a ver las funciones sensoriales, sería capítulo 2, a nivel auditivo. Capítulo número 3, que son las funciones del habla y de la voz, o estructuras del habla y de la voz. Los dos manejan el mismo capítulo. Y el capítulo número 5, que ya tiene que ver con el sistema, lo que tiene que ver con el manejo pues, de la deglución, ¿sí? Entonces, vamos a ver entonces el componente, luego el capítulo que nosotros estemos, de acuerdo a lo que hayamos evidenciado, al hallazgo que tengamos, nos dirigimos al capítulo que nosotros requiramos, y luego de ahí en adelante vamos a ver las categorías, cuántos dígitos va a presentar. Recuerden que yo les dije, entre más dígitos tenga, quiere decir que está más específica la información y esa es la que vamos a utilizar o a esa es a la que vamos a apuntar. Hasta allí vamos a ubicar la alteración o el trastorno. Luego vamos con el punto y después del punto es que vamos a hacer la calificación. Después del punto es donde viene mi punto de vista de acuerdo a lo que yo evalué, evidencié o de acuerdo a todo lo que yo pude tener allí presente, ¿vale? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces ya les había comentado a ustedes que las funciones corporales pues son las funciones fisiológicas de los sistemas corporales. Y cuando están afectadas o alteradas, vamos a hablar de deficiencias en las funciones o también a nivel estructural como una desviación o una parte significativa. Entonces vamos al siguiente, por favor. Vamos a ver cómo dentro de las funciones tenemos un calificador y es un calificador genérico con una escala negativa. O sea, quiere decir que la escala que vayamos a utilizar, entre más vaya aumentando, quiere decir que mayor es el número de afectación, ¿sí? Entonces, vamos a tener en cuenta primero el único calificador que vamos a utilizar en funciones y lo vamos a hacer a través de la siguiente tabla. Por favor, profe, sigue. La siguiente calificación. Entonces, dentro de este calificador tenemos, yo les comenté que es de escala negativa. Si es de 0, ¿se acuerdan que yo les dije que aparece un 0%? Quiere decir que no hay deficiencia o no hay, hay ausencia de algún tipo de trastorno o afectación. ¿Por qué es de 0 a 4%? Porque es que el 4% no va a ser tan significativo. O puede ser algo que con intervención terapéutica o con algún tipo de cirugía o algo, pues me pueda mejorar y eso pues no me conlleve a presentar algún tipo de trastorno significativo. Luego nos vamos al punto 1 y en el punto 1 vamos a encontrar una deficiencia ligera, que es poca o escasa, que va entre un 5 y un 24%.
O sea, hay deficiencia, pero la deficiencia se torna ligera, ¿sí? Luego vamos al punto 2, que es la deficiencia moderada, que es media o regular, que va desde un 25 a un 49%. Luego el punto 3, que es deficiencia grave, mucha o extrema. El punto 4, que es una deficiencia completa o total. Y vamos hasta acá, hasta el punto 4, ¿sí? Que es una deficiencia completa, o sea, prácticamente no lo puede realizar. Cuando utilizamos el punto 8, que es el siguiente, el punto 8 quiere decir, sin especificar, existe la deficiencia, pero ¿qué pasa? Que no la tengo específica o no la tengo establecida de una manera clara, pero no porque no la haya querido hacer o no porque no la haya podido realizar, digamos, porque no tenga la manera de verlo de una manera, pues como que no lo quise hacer, sino porque cuando está sin especificar, quiere decir, utilicé instrumentos, utilicé de todo, pero no se pudo especificar directamente cómo se encuentra esa alteración. Entonces el 8 es una manera de utilizarlo cuando tengo la afectación, pero no la pude establecer específicamente. Y el punto 9 es cuando en algún momento o en algún caso, pues no lo aplique o no sea aplicable, ¿sí? Cuando no aplica. Entonces, no, pues para ese tipo de afectación no aplica este código o no aplica este instrumento. Entonces, vamos a poner no aplicable. De pronto en alguno de los casos se pueda utilizar, ¿vale? Entonces, vamos a ver acá la siguiente, en el ejemplo. Tenemos una afectación grave en la masticación. Por favor, me pones en la siguiente diapositiva. Vamos a ver eso ahí. Entonces tenemos afectación grave en la masticación de los alimentos de consistencia sólidas. Tenemos B5102.3. En este caso, masticación. Ahí me está diciendo que la masticación está grave. Recuerden que grave lo tenemos como deficiencia grave, que es punto 3, que va de un 50 a un 95%. Entonces ahí es cuando nosotros en esta función de masticar vamos a calificarlo con un 3. ¿Por qué? Porque es grave. Pero para yo poder haber establecido que es grave, es porque yo tuve que haber hecho o aplicado un protocolo o un elemento que me permita decir, mire, esa masticación está grave. En la CIF, lo que más hay que evitar es la subjetividad. O sea, el creer que yo creo, yo pienso, es que me parece que es grave, entonces voy a ponerle grave. No. En lo posible, lo más objetivo posible, ¿sí? Perdón por la redundancia. Lo más objetivo posible. Cuando yo no puedo determinar de manera objetiva esa afectación porque no tengo el instrumento a la mano, porque no existe el instrumento, porque no lo puedo realizar, ahí es cuando utilizo el punto 8, que es, lo tiene, pero no lo puedo especificar, ¿sí? Pero en este caso, para yo poder establecer que tiene una masticación grave, es porque yo ya lo pude establecer a través de algún instrumento o elemento que me permitió determinar que esa masticación está grave. Bueno, ahí ya, hasta ahí llegamos en función. Dime, mi profe. Profe, otra vez yo, qué pena contigo. Tranquila, claro. Siempre les he dicho a mis estudiantes que en ese sentido, por ejemplo, según la ACHA, las clasificaciones de las pérdidas auditivas están en leve, moderada, severa y profunda, ¿cierto? De acuerdo, lógicamente, a un porcentaje de pérdida auditiva. Entonces, yo siempre he pensado que debemos llegar a cambiar ese, bueno, no se ha cambiado, es una propuesta que se hizo, a cambiar eso, pero digamos que no recuerdo si tú me colocaras, bueno, el primer calificativo en la CIF es ¿qué, profe? Es que no me acuerdo, es cero. Leve, creo. Punto cero cuando no hay deficiencia. Ya cuando aquí, es punto exacto. 1. No, entonces acá lo tenemos en ligera. Para nosotros es leve, moderada, pues es moderada, grave para nosotros sería severa y completa para nosotros es profunda. No es difícil acomodarnos a ese sentido, pero digamos que como para que supieras que eso es lo que hacemos en la parte de audiología,
Teniendo en cuenta los porcentajes de pérdida auditiva. Eso, excelente, porque ahí ya está determinado. Igual con el tema de la disfagia o con el tema de la voz. Si yo lo puedo medir, lo puedo poner. Si no lo puedo medir o no tengo la manera de medirlo exactamente, vamos a poner 0.8. Pero en este caso, siempre y cuando yo lo pueda medir, por lo menos en audiología, que se puede medir de una manera más exacta, ahí queda genial porque ya de una queda calificado dentro de esta calificación pues de escala negativa. Entonces sí, ahí sí queda mucho mejor, se acomoda mucho mejor para este sistema de codificación. Entonces, hasta ahí tenemos la calificación de las funciones. Funciones, un solo calificador. Ya después es que entramos a determinar las estructuras corporales. Entonces, cuando vamos a ver las estructuras corporales, porfa, mi profe, vamos a estructuras. Dentro de las estructuras corporales sí debemos tener en cuenta que son 3 calificadores. Y el primer calificador lo vamos a hacer con esta tabla de la que acabamos de hablar. Entonces vamos a ver dentro de las estructuras, vamos a la siguiente. Vamos a ver el primer calificador, que es la que se utiliza para indicar la extensión o la magnitud de la deficiencia. O sea, esa estructura, ¿cuán afectada se encuentra? ¿Será que la deficiencia o la afectación en la estructura está comprometida? Vamos a la siguiente, en donde vamos a poner 0.0 si no hay deficiencia de la estructura. ¿Será que la estructura tiene una deficiencia ligera, moderada, grave o completa? ¿O será que yo no puedo especificar esa estructura como tal? ¿O no aplica para esa estructura? Es importante tener en cuenta las estructuras, siempre y cuando yo las vea, las voy a calificar. Si yo no las veo, no las puedo calificar, ¿sí? Cuando ustedes hacen una otoscopia, lo que puedan ver en la otoscopia, hasta donde se pueda observar. De ahí para adentro, si ustedes no lo están viendo, no lo ven, no van a calificar esa estructura. Igual pasa con la voz, igual pasa con las estructuras del sistema estomatognático. Todo lo que yo pueda ver es lo que voy a calificar. ¿Sí? Vamos a poner el ejemplo de una fisura labiopalatina. En la fisura labiopalatina, yo voy a calificar la estructura porque la estoy viendo, no porque es que me parece o yo crea, ¿sí? Es importante eso. Entonces, al momento de yo tener bien claro la estructura, ahí puedo yo empezar a poner la primera calificación. No, pues la deficiencia de la estructura es moderada, porque está comprometida entre un 25 y un 49%. Entonces es importante tener en cuenta eso. Primer calificador para estructura, ¿sería cuál? La extensión o magnitud de la deficiencia. Vamos al segundo calificador. Mi profe, por favor, vamos a pasarla. Entonces, en el segundo calificador me va a indicar la naturaleza del cambio en la respectiva estructura corporal. O sea, tengo la estructura, ahora esa estructura, ¿cómo cambió? ¿Cómo está decambiada? ¿Qué afectaciones tiene dentro de su naturaleza? Vamos a la siguiente presentación. Entonces, el segundo calificador lo vamos a poner, en este caso, 0, si no hay un cambio en la estructura, 1, si tenemos ausencia total, 2, si tenemos una ausencia parcial, 3, si tenemos una parte adicional, 4, cuando tenemos una dimensión aberrante, 5, discontinuidad, 6, posición desviada, 7, cambios cualitativos en la estructura que incluye acumulación de fluidos. Esos cambios cualitativos quiere decir que las cualidades de esa estructura han presentado cambios, pero la estructura está allí, ¿sí? Como por lo menos la membrana timpánica. Entonces, la membrana timpánica, ¿qué cambios cualitativos presenta? Cuando dicen, no, es que está enrojecida, no, es que presenta este color, ¿sí? Eso es importante. 8, cuando no puedo especificar la estructura, el cambio como tal, y 9, cuando no aplica, ¿sí? Entonces, importante tener en cuenta esto para poder yo determinar cómo la estructura se encuentra. Cuando nos hablan de que en la estructura hay una afectación, nosotros vamos a ver con base en cómo está conformada ella, vamos a mirar a ver en cuál de estas características se aplica al momento de yo ver que la estructura se ve afectada. ¿Listo? Ese sería el segundo calificador, que quiere decir
que es donde me indica la naturaleza del cambio, cómo está cambiada la estructura. Recuerden que el primer calificador me habló de qué, de la deficiencia o la extensión de la magnitud del daño de la estructura, cuán afectada está la estructura. Luego el segundo calificador me habla de cómo la estructura se está viendo o se ve cambiada de acuerdo a su naturaleza. Y ahora vamos al tercer calificador. Ya en el tercer calificador es para indicar la localización. ¿Dónde está localizado el daño de la estructura? Nos hablan de un sugerido, pero en lo posible hay que hacerlo de acuerdo a cómo lo veamos esté evidenciado. Entonces vamos al tercer calificador. Dentro del tercer calificador vamos a poner el 0, que es en más de una región. Mire que aquí 0 no es como en los anteriores, que 0 me indicaba que no había nada o había ausencia de afectación. En este caso el 0 sí me compromete o sí me está mostrando afectación. Entonces ponemos 0 cuando está afectada la estructura en más de una región. El 1 cuando está afectada la estructura en la parte derecha, el 2 en la izquierda, el 3 en ambos lados, el 4 delante, el 5 detrás, el 6 cuando es proximal, el 7 distal, por eso es importante tener en cuenta origen e inserción, el 8 no especificado y el 9 no aplicable. Entonces, importante tener en cuenta estos tres calificadores que son para las estructuras. Entonces, siempre les pongo el ejemplo. Vamos a hacer la calificación de la fisura labiopalatina. Entonces tenemos paladar óseo o duro. Ese paladar óseo está fisurado. En el caso del primer calificador, vamos a ver cuán afectado se encuentra ese paladar duro o ese paladar óseo, ¿sí? Entonces me dicen, no, la deficiencia es completa porque atraviesa todo el paladar óseo. Entonces mi primer calificador va a ser 4. Luego nos vamos al segundo calificador, que es la naturaleza del cambio. Y aquí es donde yo quiero que ustedes miren una cosita. Profe, ¿me hace un favor? ¿Se puede devolver al segundo calificador? Vamos al segundo calificador y tengamos presente que estamos hablando de una fisura labiopalatina y en este caso nos estamos ubicando en paladar. Paladar duro, paladar óseo. ¿Ustedes qué creen que pondríamos como segundo calificador? Ya puse en el primero, que es 4, que es todo el paladar que está fisurado todo, ¿sí? Ahora, después del 4, ¿qué número sigue para seguir calificando ese paladar? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué número le pongo después del 4? ¿Qué número sigue para el segundo calificador de ese paladar óseo o duro que está fisurado? Cualquiera que me quiera resolver, bien pea. Bueno, si no, yo pregunto. Vamos a preguntarle a Haider. Haider, ¿qué opinas? ¿Qué número sigue después del 4? El segundo calificador para ese paladar duro que está fisurado. Bueno, entonces vamos con, dice Ariane Michel. Bueno, alguien que por favor me diga, porque de verdad siento que estoy hablando solo. Entonces, ¿qué segundo calificador podría seguir? ¿O podría ser el 2? 5, profe, discontinuidad. 5. Bueno, muy bien. El 5 que es discontinuidad. ¿Por qué? Porque resulta que en ese caso el paladar está unido por 2 láminas en su proceso de desarrollo, ¿sí? En ese proceso de desarrollo, en el que se encuentra el niño en el periodo fetal, en ese periodo fetal la cara se une por 2 láminas. Esas 2 láminas óseas
conforman todas las estructuras de mi cara y de mi cabeza. Entonces, la cara está unida por dos láminas. Esas dos láminas que se unen me van a conformar el paladar. Cuando esa unión no se hace de manera completa, entonces existe la fisura. No se completó la unión de esas dos láminas al momento de su proceso de desarrollo. Por eso hablamos de una discontinuidad. Entonces vamos en 4 y 5. Ahora vamos a mirar en el tercer calificador, vamos a la de tercer calificador. Vamos a ver en tercer calificador qué otro le ponemos después de haber puesto 4, que es totalmente la fisura, 5, que es una discontinuidad, y vamos a ver cuál es el tercer calificador. ¿Cuál creerían que iría como tercer calificador? No importa, digan la que quieran. ¿El 3, profe? Sería ambos lados, pero recuerda que la fisura va es en... La fisura iría es porque la unión no se hizo de esas dos láminas. Entonces habría que ver muy bien, habría que mirar ese paladar, ¿en qué parte está fisurado? ¿Será que está fisurado en el lado derecho? ¿Será que está fisurado en el lado izquierdo? ¿O será que está fisurado en más de una región? Eso es lo que habría que determinar. Y esa es la mirada que yo tengo porque yo lo evalué. Si yo evalué, digamos, si la fisura va en todo el centro, entonces vamos a ponerle, no, pues más de una región, ¿cierto? Porque no es solamente adelante de atrás, sino todo. No es solamente de trazo proximal, sino todo. Entonces pondríamos 0, ¿sí? Pero si la fisura está al lado derecho o al lado izquierdo, entonces tendríamos que mirar eso. Es importante para todos que les quede claro que cuando yo voy a calificar la región, vamos a poner un ejemplo. Tenemos la ausencia del pabellón auricular del lado izquierdo. Yo no puedo poner, claro, es que aquí dice izquierdo el pabellón auricular. Vamos a poner izquierda. No iría a eso. ¿Saben por qué? Porque es que no se está evaluando qué oreja la que tiene afectada, sino esa oreja, esa solita, cuán afectada está. Entonces, por eso es importante tener en cuenta que cuando vayamos a tener una estructura, tenemos que ver esa estructura cómo se divide. Si es una nariz, si la nariz está solita, a la nariz yo le puedo sacar el lado derecho y el lado izquierdo. Pero en el caso del pabellón auricular, yo tengo que mirar cómo se divide, cómo está dividido el pabellón auricular y en qué lado se encuentra afectado, ¿vale? Entonces, es importante, yo quiero que quede claro esto de las calificaciones para lo que tiene que ver con estructuras. Ya quedó claro que en funciones es un solo calificador, cuán afectada está la función, pero en las estructuras debe quedar claro, primero, la magnitud del daño de la estructura, segundo, cómo cambió la estructura y tercero, en qué lado de la estructura o en qué parte de la estructura está afectado, ¿vale? Ahí ya quedamos con estructuras. Ahora vamos a... dime. Perdón, profe Juan Carlos. En Sí. el caso, por ejemplo, de una alteración a nivel de piezas dentales, con relación a lo que usted estaba hablando ahora de estructura, digamos una fractura. Ajá. En ese caso, un ejemplo, ¿cómo sería? Bueno, profe, ahorita sería una fractura en donde, en un molar, en un, ¿sí? Bueno, teníamos que calificar entonces eso, mirar qué pieza dental es la afectada, ¿sí? No sé, ahí en ese caso, digamos, la proporción, no sé cómo podríamos calificarla Pues como para hacer mucho más. Bueno, listo, profe. Para poder yo calificar una pieza dental que esté afectada, quiere decir que yo morfológicamente sé cómo está compuesta esa pieza dental, ¿sí? Entonces hay que mirar, si yo evalué la pieza dental como tal, si yo la tengo bien evaluada, si yo la sé evaluar, la califico, ¿sí? Si no, se hace la descripción de que no se puede especificar, está afectado, pero no lo puedo especificar.
porque de pronto no tengo la competencia o el conocimiento. ¿Sí? Entonces, si yo sé de morfología y de anatomía dental, entonces yo sí haría la calificación si tengo la competencia. Si no, en ese caso, pues se pondría que está afectada, pero pues está sin especificar. Listo. Sé que está afectado, Bien. pero no lo puedo Señor. especificar porque de pronto no tengo la herramienta o el conocimiento. Pero cuando ya es algo que yo sí tengo el conocimiento básico, como es una mejilla, un labio, una encía, entonces ahí sí yo entro a hacer la calificación específica. Bien, profe, gracias. Bueno, con gusto. Ahora vamos a ver actividades y participación. En actividades y participación, recuerden que yo les había dicho que iban de 4 a 5 calificadores. Y pues ya ustedes saben, ya les comenté lo que tiene que ver con qué son actividades y qué es participación. Vamos a la siguiente. Entonces, en actividades y participación, vamos a utilizar esta escala negativa de la que les mostré al principio. Vamos a la siguiente, porfa, profe, y ahí vamos a mirar. Esta. Entonces, vamos a ver, vamos a determinar actividades y participación. En los calificadores que vamos a poner, siempre vamos a poner con base en esta escala. No voy a utilizar otras como lo hice en estructuras. Voy a utilizar esta, que es la que vamos a utilizar en las calificaciones que siguen. Pero siempre me voy a basar en, no hay dificultad, dificultad ligera, moderada, grave, completa, sin especificar o no aplicable. ¿Listo? Ahora sí, vamos a la siguiente presentación. Entonces allí tenemos ya la codificación de... Vamos a la siguiente, porfa. De cómo vamos a codificar esta parte. Alguien que por favor me diga D310 a qué corresponde. D310. Ahora recuerden, tenemos la CIF para adultos y tenemos la CIF de infantes y adolescentes. La CIF de infantes y adolescentes es mucho más específica y el D310 me lo va a mostrar más amplio. En adultos, el D310 es más cerrado. ¿Por qué? Porque se supone que el proceso ya está desarrollado, ¿sí? En cambio, la CIF de infantes y adolescentes está en proceso de desarrollo. Por eso vamos a encontrar otras características. ¿Por qué? Porque está en ese proceso. Alguien que por favor me colabore, D310 para la CIF, ¿qué significa? Es comunicación, recepción del mensaje hablado. Muy bien, muchas gracias. ¿Lo estás viendo desde la CIF de adultos o de infantes y adolescentes? Adultos. Listo, muy bien. Cuando vayan al de infantes y adolescentes van a encontrar D310.1, D310.2, va a ser más amplio. Entonces, en este caso, esa actividad de la que acabas de hablar, ¿me la repites, por favor? Sí, comunicación, recepción del mensaje hablado. Muy bien, estamos hablando entonces de recepción del mensaje hablado. Eso es una actividad, la recepción de un mensaje hablado. Ahora, esa recepción de ese mensaje hablado, de acuerdo a la escala que hablamos ahora, ¿cómo lo hace esa persona en su casa? Con ayuda. Esa recepción en la casa con ayuda o qué tipo de ayuda utilizan en su casa a su manera, porque es importante tener en cuenta esto, a su manera en su casa, cómo recibe los mensajes, ¿sí? Entonces, pues mire que al momento de que lo reciba, pues la calificación va a ser que la dificultad que tiene va a disminuir, entonces va a ser moderada. Bueno, entonces como es moderada, vamos a poner 2. Recuerden que utilizamos el punto después de encontrar el código que requerimos. Ponemos el punto y ahí en adelante la calificación. No vamos a ponerle más puntos, no van más puntos de ahí en adelante. En la casa con ayuda, entonces resulta que la dificultad es moderada. Vamos a poner el 2. Luego, cuando viene a mi consulta, esa recepción, ¿cómo lo hace? Sin ayuda. Yo le emito un mensaje. ¿Cómo será que está recibiendo ese mensaje? Ah, entonces con el mensaje resulta que ahora me va a cambiar. La dificultad va a ser grave. Si es grave, ¿qué le vamos a poner? 3. Entonces ya tenemos el 2, ahora vamos con el 3. Luego, ¿cómo lo hace con la ayuda que yo le proporciono de acuerdo a mis conocimientos y competencias desde la fonoaudiología?
mire, yo utilicé esta estrategia y con esta estrategia, con este tablero de comunicación, resulta que la dificultad disminuyó a ligera. Entonces pasó a ligera porque es efectiva. Vamos a ponerle 1, ¿cierto? Entonces vamos 2, 3, 1. Luego, ¿cómo lo hace en su casa sin la ayuda? No, pues que miren, la casa, mejor dicho, sin ayuda, lo hace también de manera grave. Entonces vamos con el 3 al final. Si me hago entender, tenemos 2, que en la casa con ayuda, donde la dificultad es moderada. 3, consultorio, en el consultorio o conmigo sin ningún tipo de ayuda. ¿Cómo recibe ese mensaje? No, pues es grave, entonces vamos con el 3. Luego en el consultorio con la ayuda disminuyó y resulta que mejoró, es ligera, vamos con el 1. Y luego en la casa sin ayuda, pues otra vez un 3. ¿Por qué? Pues porque en la casa, si no le doy ningún tipo de ayuda, la dificultad va a ser grave, ¿vale? Entonces es importante, ¿por qué? Porque con esta codificación, haciendo estos en la casa con la ayuda, ¿cómo lo hace conmigo sin ayuda? En el consultorio con ayuda y en la casa sin ayuda, es cuando yo veo esa función, cómo lo hace en su propio contexto y cómo lo hace en un contexto clínico o lo hace en el contexto de donde hace su proceso de rehabilitación, ¿vale? O de habilitación también. Entonces es importante tener en cuenta esto, que les quede claro en lo que tiene que ver con actividades y participación, que mínimo son estos 4 calificadores. ¿De dónde sale el quinto? Ah, es que resulta que aparte de la casa y aparte del consultorio, pues está el contexto educativo. En este caso, ese quinto que vamos a utilizar sería sin ningún tipo de ayuda, ¿sí? ¿Cómo lo hace sin ningún tipo de ayuda en otro contexto donde mantiene aparte del clínico y aparte de su propio contexto? Listo, que quede claro hasta ahí lo que tiene que ver con la calificación de actividades y participación. Entonces, las personas que están acá, los que están conmigo en este momento, que están presentes las profesoras, ya saben que al momento de codificar actividades y participación, donde lleguen a poner un solo código o una sola calificación, pierden. ¿Por qué? Porque está incompleto. Igual en estructuras, donde pongas solamente una, pierdes, porque solamente estás poniendo cuán afectada está la estructura, pero no estás poniendo la naturaleza del cambio ni la localización de la afectación. Igual acá, ¿vale? Entonces es importante tener en cuenta eso. Ahora vamos con un ejemplo. Vamos al siguiente, porfa. Profe, tengo una pregunta. Claro. ¿Puedes regresar a la diapositiva anterior? Sobre lo de la casa con ayuda, consultorio sin ayuda, ¿eso va en ese orden? ¿O esa es la pregunta? Si esos van en ese orden que mostró en la diapositiva. Sí, claro, claro, va en ese orden, es importante. ¿Cómo lo hace? En su propio contexto, con algún tipo de ayuda, para que lo recuerden mejor, en su propio contexto, con algún tipo de ayuda, y al final, en su propio contexto, sin ayuda. ¿Y cómo lo hace? En el contexto clínico, porque yo estoy evaluando, por eso empezamos sin ayuda, porque yo lo estoy evaluando primero. Estoy viendo, mire, entonces sin ningún tipo de ayuda, me arroja esto. Ya es cuando yo después utilizo un tipo de ayuda para poder evaluarlo, para poder trabajar, y ahí es donde me doy cuenta cómo lo realiza con la ayuda. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerlo, digamos, con una ayuda, con un dispositivo como es un audífono. Entonces, esa persona en su casa, con el audífono, ¿cómo trabaja o cómo funciona? Luego, cuando está conmigo sin el audífono, ¿cómo funciona? Luego, cuando está conmigo con el audífono, donde yo sé calibrar el audífono, donde yo sé o me doy cuenta que por lo menos el audífono tiene pilas, porque es que pasa muchísimo. Los niños, los papás se les olvida que eso tiene que usar pilas. A los niños se les olvida y es cuando vamos a ver que ni siquiera las pilas están buenas. Entonces, claro, pues ahí imagínense cómo va a funcionar bien. Y luego, cómo lo hace en su casa sin ningún tipo de ayuda. Entonces es importante que se maneje bajo ese orden. ¿Vale? ¿Quedó claro? Sí, profe, gracias.
Bueno, cualquier duda, porfa, de una vez me lo hacen saber. Vamos a la siguiente, que es un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Entonces vamos a ver, persona que tiene una importante dificultad para vestirse tanto en su casa como en el entorno clínico. En su casa utiliza la ayuda que le hace posible realizar la actividad de forma completa y satisfactoria. Sin la ayuda no lo puede hacer. Cuando utiliza la misma ayuda en el entorno clínico, la dificultad disminuye, aunque no desaparece por completo. Entonces vamos a ver esa partecita. Vayan pensando qué calificaciones podría tener. En este caso, D5400 sería vestirse. Bueno, entonces vamos a la siguiente para que podamos ver qué calificación pues, le podríamos poner. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, en este caso, vamos a ver. Sí, porfa, profe, ¿me pone la siguiente? Listo, entonces tenemos allí, en la casa con ayuda. ¿Cómo lo realiza? Entonces, nos dice que en la casa con ayuda lo hace posible a realizar la actividad de manera completa y satisfactoria. Entonces, en su casa con ayuda no hay dificultad. Ponemos 0, ¿cierto? Luego sigue, ¿cómo lo hace en el consultorio sin ayuda? En el entorno clínico, entonces, sin la ayuda no lo puede hacer. Cuando utiliza la misma ayuda en el entorno clínico, la dificultad disminuye, aunque no desaparece por completo. Entonces, en este caso, vamos a ver que en el consultorio sin ayuda, lo vamos a ver de manera grave, ¿cierto? Cuando se utiliza la ayuda, pues la ayuda disminuye. Y en su casa, sin la ayuda no lo puede hacer de una manera completa. Entonces, ahí podríamos poner 0, 3, 2, 4. Para realizar, pues, en lo que tiene que ver con la actividad de vestirse. ¿Listo? Vamos a la siguiente. Persona que por una demencia severa no realiza por sí sola su higiene dental. Tiene una dependencia total de su cuidador. Entonces, como tiene una dependencia total de su cuidador, no me está hablando aquí cómo lo hace en un contexto clínico. Solamente me está diciendo que tiene una demencia severa, no lo realiza por sí sola y tiene una dependencia total de su cuidador. Como no me arroja más información, vamos a la siguiente. Entonces, en la casa con ayuda lo puede hacer bien porque se lo hacen. Vamos a poner 9 en el contexto clínico. ¿Por qué? Porque no tengo información. No me están diciendo en el contexto clínico cómo lo hace. No me están diciendo si lo hace con ayuda o sin ayuda en un contexto clínico. Entonces vamos a poner 9. Que es que no aplica porque no me lo están describiendo, y 4 es que pues definitivamente sin ayuda no lo puede hacer. Bueno, vamos a la siguiente. En la siguiente dice debilidad muscular en el lado derecho de la cara. Entonces, esa debilidad muscular vamos a verla como una función. Vamos a la siguiente. Como es una debilidad muscular, la función de ese músculo vamos a tenerlo en cuenta acá, en el lado de la cara. Dice debilidad muscular en el lado derecho de la cara, pero no me está diciendo cuán afectado está. Ahí vamos a poner, ¿qué? Un 8, porque está sin especificar. ¿Vale? Es importante. Si no está especificado, pues vamos a poner el 8. Pero lo que nosotros debemos evitar mucho esto, porque debemos ser lo más específico posible. Bueno, y por último, pues ya finalizando, vamos a hablar de los factores ambientales. Dentro de los factores ambientales o factores contextuales, yo les había comentado a ustedes que también se hace con una sola calificación. Y los factores ambientales, pues son el ambiente físico, social y actitudinal en que las personas viven y conducen sus vidas. En este caso, los factores ambientales es cuando vemos el uso de productos y tecnología o todos los tipos de ayudas técnicas que se requieran. Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, para la calificación, vamos a ver la escala que habíamos visto, pero en este caso,
vamos a utilizarlo de la siguiente manera. Vamos a utilizarlo si hay una barrera o si hay un facilitador. Si hay una barrera, se pone vamos acá. Espérate. Si hay una barrera, se pone un punto. Pero si hay un facilitador, en vez del punto que vamos a poner un más. Entonces vamos a la siguiente. Vamos a las barreras. En las barreras, cuando encontramos barreras, esas barreras físicas, sociales o actitudinales, si encontramos una barrera, vamos a ponerle punto. Ah, mire, es que hay una barrera y es ese escalón que no permite que esa persona con discapacidad pueda pasar. Entonces vamos a ponerle punto. ¿Cómo está esa barrera? ¿Sí? A ese factor contextual o ambiental. A ese factor ambiental. Y los facilitadores, vamos a la siguiente. Si encontramos algún facilitador, entonces ahora sí, en vez de un punto, vamos a poner un signo más. Vamos a poner un más. Quiere decir que hay un facilitador, pero en muchas ocasiones el facilitador puede existir, pero no es el ideal, o no es el adecuado, o no es completo. Entonces también vamos a ver, ¿será que ese facilitador es ligero, es poco o escaso? ¿El facilitador es moderado? ¿O es un facilitador grave, que en este caso pues podríamos ponerlo como amplio? ¿Sí? Es un facilitador amplio. O si es un facilitador completo, que no hay dificultad ninguna al momento de hacer uso de algún tipo de espacio o de servicio. Entonces vamos a poner acá un ejemplo en los facilitadores. Vamos al siguiente. Actitudes negativas. Vamos a poner ejemplo. Hay actitudes negativas de un profesional de la salud respecto al proceso de rehabilitación de una persona en situación de discapacidad. El profesional manifiesta constantemente que no tiene sentido seguir en el proceso respecto a una persona que tiene una demencia tipo Alzheimer porque no ve posibilidades de recuperación. Ese profesional es quien manifiesta que no tiene sentido seguir con el proceso de rehabilitación porque no le ve posibilidades. En este caso, vamos a la siguiente. Tenemos una calificación de punto 4. Hay una barrera y la barrera la está poniendo ¿quién? El profesional de la salud. ¿Sí? Si vamos a buscar E355, vamos a encontrar que son profesionales de la salud, aquellas actitudes de los profesionales de la salud. Y en este caso, este profesional de la salud dice no hay nada que hacer allí, no hay nada por hacer, está poniendo una barrera y sería una barrera completa. ¿Vale? Entonces podríamos ponerlo de acuerdo al que más se adecue. E450 también hace parte pues como de los que son del sistema de la salud y pues existe una barrera al momento de la atención de esa persona. Vamos al siguiente. Tenemos ahora presencia de rampas y ascensores en un centro comercial. No me está diciendo nada más. Ese centro comercial tiene presencia de rampas y tiene ascensores. Entonces, vamos ahora a la calificación. E1501. O sea, todos aquellos elementos arquitectónicos que existan en espacios públicos. Hay un facilitador, ¿cierto? Porque me están diciendo que hay ascensores, me están diciendo que hay rampas para que puedan acceder las personas con discapacidad, pero no me lo están especificando. En este caso, como no está especificado, vamos a poner un +8. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no me lo está especificando. Está el facilitador, pero no me está diciendo cómo es ese facilitador. Entonces, el ejemplo pues que yo les digo siempre, si ustedes van a un centro comercial, ustedes deben ver, o a un lugar, un espacio público, hay que mirar las rampas cómo están, si están inclinadas adecuadamente, cómo están las entradas y las salidas, a cuántos tiene acceso, a cuántos no. O sea, es importante eso. Por ley se cumple, pero a veces por ley se cumple, pero no es lo indicado o no es lo ideal. Listo, chicos. Hasta aquí pues vamos haciendo la presentación de todo lo que tiene que ver con la CIF y con algo, pues no les presento mucho, pero con algo de la CIE 10, que es algo pues que se trabaja muy a profundidad en la práctica con sus docentes y ustedes pues ya deben también tenerlo en cuenta al momento de ir haciendo el proceso de aprendizaje. ¿Alguna duda, pregunta o inquietud que tengan? Por favor me la hacen saber de una vez.
Chicos, recuerden, pregunten sin pena si tienen algún caso en particular que quieren también de pronto aclarar con el profe Juan Carlos. Este es el momento. Pues por mi parte quedó entendido lo que se expuso sobre hoy y me pareció bastante informativa la charla con relación a los facilitadores y, ay, se me olvidó el otro término, para complementar ¿Las los barreras? códigos. Sí. Ujú. Eso, que les quede claro, por favor, funciones, un calificador, estructuras, 3 calificadores, actividades y participación, mínimo los 4 calificadores que les mostré, y en factores ambientales o contextuales, un calificador que sería, si hay barrera, punto, si hay un facilitador, un signo más. Que con que les quede claro eso, ya en su quehacer ustedes van viendo, van observando, van evidenciando y lo van poniendo y ustedes créanme que eso les va saliendo, les va fluyendo mucho. Recuerden que todas las calificaciones es de acuerdo al usuario que ustedes tengan, a la persona que tengan al frente. No todos tienen los mismos calificadores, no todos van a tener la misma calificación. ¿Por qué? Porque es un perfil que se tiene de cada uno de los usuarios. Listo, muchas gracias. Una pregunta, las diapositivas que estaban proyectando, ¿no las podrían facilitarnos para recordar bien los Claro, calificadores? Ah, muchísimas gracias. claro, la profesora Melanie las tiene, ella se las hace llegar. Listo, profe, con su permiso, pues por lo que son suyas, entonces yo se las comparto a los estudiantes. Bien pueda. Sí, claro, profe, claro, es para eso. Profe, con respecto a la grabación de la clase, lo que pasa es que a mí no me aparece chat ni nada, entonces ¿dónde queda registrado? Sería esperar pues que la grabación se termine, la descargamos y se les comparte el link de la descarga, de la grabación pues. Listo, vale, gracias. Bueno, chicos y profes, pues espero haber aportado un poco sobre este tema. Igual cualquier cosa, duda o inquietud, pues con muchísimo gusto me lo hacen saber. Claro que sí, profe Juan Carlos. Como siempre es un privilegio tenerlo con nosotros y nuevamente le agradezco la colaboración y pues no hay nada mejor que escuchar este tipo de explicaciones de un experto que los trabaja día a día. Entonces, nuevamente muchas gracias por todo, profe, y sobre todo por la buena disposición. Ay, a ustedes me disculpan de pronto por los problemas de conexión que tuve, pero bueno, igual ahí se fueron superando. Y ahí disculpan lo Muchas malo. gracias, profe Juan Carlos. Profe, a ustedes muchas gracias por la invitación.